Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Alice se bajó en la parada terminal del autobús número 6, que le resultaba casi familiar. Solía recorrer esa ruta tan a menudo que conocía a todos los conductores que trabajaban en ella. Como de costumbre, Alice miró a su alrededor. Disfrutó de ese lugar. Parecía que todavía estaba en las afueras de la ciudad, pero todo parecía como si estuviera en algún lugar del campo, con campos y prados al otro lado de la carretera. El bosque en el horizonte se oscurecía, formando una estrecha línea. Ese lugar era especialmente hermoso en pleno verano. El prado estaba adornado con flores brillantes, y el aire estaba impregnado del aroma de la hierba caliente. El cielo estaba despejado, de un azul brillante, y una suave brisa lo surcaba de esponjosas nubes blancas. Ese paisaje siempre levantaba el ánimo de Alice. Y ahora no era diferente. Incapaz de resistirse, la chica sonrió mientras admiraba la naturaleza. Alice se dio la vuelta y caminó en una dirección completamente diferente porque tenía sus propios recados que hacer allí. Confiada, caminó por un sendero de hierba muy transitado. Ese camino había sido frecuentado por Alice muchas veces. Todas las semanas lo recorría, primero en una dirección y luego de vuelta. Por supuesto, de vez en cuando se saltaba los domingos, por ejemplo cuando estaba enferma, o si el tiempo era muy desfavorable, como una tormenta de nieve o una lluvia torrencial. Pero esas ocasiones eran raras. Alice siempre se preocupaba por no faltar a sus visitas. De lo contrario, se sentiría algo incómoda después. Y allí estaba, el viejo cementerio de la ciudad. Era familiar, tranquilo y apacible. Los árboles crecían entre las tumbas, y en verano sus frondosas copas proporcionaban una agradable sombra. Alice ya estaba muy familiarizada con ese lugar. Al principio solía venir aquí con su padre. Cuando ocurrió la tragedia era una niña de apenas 9 años. Ahora Alice tenía 13, casi tan alta como su padre y una de las más altas de la clase. En el espejo, parecía más una mujer joven que una niña. Se preguntaba si su madre le reconocería, si por algún milagro se encontraran ahora. Pero eso nunca ocurría porque cuando Alice estaba en tercero, su madre fue atropellada por un conductor ebrio justo en el paso de peatones. Alice había oído hablar de la tragedia a testigos presenciales. El coche apareció de la nada. A la vuelta de la esquina, la mujer que cruzaba la calle por el lugar designado no tuvo ninguna oportunidad. El coche la atropelló y se alejó a gran velocidad. El conductor ni siquiera frenó. Más tarde se supo que no se había dado cuenta de lo que había hecho. Estaba tan ebrio que se había pasado la noche de fiesta en un club nocturno y creía que estaba lo bastante sobrio como para volver a casa en su propio coche. A primera hora de la mañana, esa persona atropelló a una mujer que iba deprisa al trabajo. Alice debía cruzar la carretera esa mañana, cogida de la mano de su madre, ya que iba al mismo tiempo al colegio donde su madre daba clase. Todas las mañanas iban juntas a sus respectivos lugares de estudio y trabajo. Sin embargo, aquella desafortunada mañana, Alice se quedó en casa. El día anterior había tenido fiebre, por lo que no la dejaron ir a la escuela. ¿Quién sabe qué habría sido de Alice si no hubiera estado enferma? Los testigos de la tragedia llamaron a una ambulancia y a la policía, y la mujer herida fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos. Inmediatamente llamaron al padre de Alice, que acababa de llegar a la fábrica donde trabajaba como electricista. Se apresuró a ir al hospital y de repente tenía muchas cosas entre manos. Conversaciones con la policía, búsqueda de los medicamentos necesarios, compra de artículos para su mujer en el hospital. Alice, en cambio, no se enteró de lo ocurrido hasta la noche. Ni siquiera intuía que algo fuera mal. Se sentía cómoda estando sola en casa. Sus compañeros estaban sentados en sus pupitres, memorizando aburridos párrafos y resolviendo complejos problemas de matemáticas. Alicia estaba acurrucada en una manta. Leía su libro favorito sobre las aventuras de una niña y disfrazaba un té con galletas. ¡Qué bonito era! Y por la noche, mucho más tarde de lo habitual, su padre llegó a casa mientras su madre seguía ausente. Sin embargo, Alice no se preocupó por ello. Tal vez había otra reunión de padres y profesores,
o alguna fiesta en la discoteca donde había profesores de guardia. No era raro. Cuando Alice miró a su padre al rostro, comprendió de inmediato que algo terrible había sucedido. Nunca había visto a su padre en semejante estado. Pálido, agitado con ojeras, y una aterradora y apagada mirada de desesperación. Sin hacer las preguntas habituales, su padre no preguntó si había cenado o cómo le habían ido las clases. Ni siquiera preguntó por el bienestar de Alice. Sentó a la niña frente a él. Le puso la mano firme y grande en el hombro y se pronunció. Su madre ya no estaba viva en ese momento. Los médicos no pudieron salvarla. Sus heridas eran muy graves. Su padre tuvo que contárselo a su hija de 9 años. Años después, Alice se dio cuenta de lo difícil que debió ser para él, en aquel momento, encontrar las palabras adecuadas para transmitir una noticia tan terrible a una niña tan pequeña. Alice lloraba y se lamentaba desconsoladamente, hasta el punto de que no podía mover ni una mano ni una pierna. Estaba completamente agotada. Su padre le acariciaba la espalda y la cabeza en silencio, diciéndole palabras de consuelo. A él también le costaba contener las lágrimas y mantener la compostura solo por su hija. Ahora está en el cielo. Su madre no está cerca. Ella nos vigila desde allí y lo ve todo. Mamá te seguirá ayudando, solo que no estará físicamente cerca. Esas palabras pronunciadas por su padre en un momento difícil resonaron profundamente en el corazón de la niña. Alice se aferró a ello, como ahogada en una pajita. Tal vez eso era lo mejor que su padre podía hacer por ella entonces. Durante mucho tiempo Alice creyó que era cierto. Desde entonces la niña miraba a menudo las nubes, pensando que su madre podría ver mejor su rostro en aquellos momentos. Realmente hacía que la niña se sintiera más ligera, sabiendo que su madre aún la observaba, aún la quería e intentaba ayudarla. Ahora ya era adolescente, Alice casi ha perdido la fe en que su madre vela por ellas. Pero el hábito de contemplar el cielo y las nubes no ha desaparecido. Al encontrarse a la sombra de los árboles que crecían abundantemente en el cementerio, Alice, como siempre, sintió una extraña sensación de calma. Qué suerte que durante aquella época oscura para su pequeña familia, su padre no tuviera suficiente dinero para enterrar a su madre en el nuevo cementerio. De algún modo, Alice acabó allí, 2 años atrás. Pero en aquel alabado y prestigioso cementerio nuevo, algo no encajaba. Tenía una superficie excesivamente grande, demasiadas tumbas y visitantes, y los caminos eran anchos y estaban pavimentados con hermosas, pero frías baldosas. Todo parecía estar medido con precisión, líneas claras y simetría perfecta. Mucha luz y por supuesto sin hierba ni árboles. Aquí se sentía mejor, más acogedor, conmovedor. A veces Alice miraba otras tumbas en ese tranquilo cementerio. Se encontraba con enterramientos muy antiguos, de personas nacidas en el siglo pasado. Alice estudiaba fotografías antiguas. Leía nombres insólitos que ya no se encuentran. Se preguntaba cómo vivían aquellas personas, quiénes eran y con qué soñaban. Y allí estaba, la tumba de su madre. Ahora Alice sonreía ante el monumento cuando iba a visitar a su madre, pero hubo un tiempo en que no podía mirarlo sin derramar lágrimas. La madre sonreía desde la piedra negra, suave y algo melancólica, como si lamentara profundamente no poder estar al lado de su hija. Alice se puso a trabajar, como de costumbre, en el rincón junto a la valla. Allí siempre había una botella de agua de 5 litros. La niña se aseguraba cuidadosamente de que nunca se quedara vacía. Alice trajo sus propios trapos, humedeció un trapo y empezó a limpiar el monumento como de costumbre. Durante el verano, se llenaba rápidamente de polvo y se volvió opaco. A veces los habitantes de la zona, los cuervos, dejaban rastros de su presencia. Limpiar el monumento, retirar las hojas secas y los restos que el viento suele traer. Todas esas acciones Alice las realizaba automáticamente. Durante el invierno, había menos trabajo. Solo barrer la nieve del monumento y de vez en cuando retirar los escombros. Pero Alice seguía visitando a su madre todos los domingos. La niña se había acostumbrado, pero su padre seguía siendo difícil. Alice lo entendía perfectamente, ya que los ojos de su padre se llenaban de tanto dolor al ver el monumento que era imposible mirarlo. Por eso ella se encargó de visitar a su madre y cuidar de la tumba. A diferencia de su padre, para ella no fue tan difícil. Pero su padre sí vino. Por supuesto visitaba a su mujer,
a la que siempre llevaba un lujoso ramo de flores del día de su cumpleaños, y también una limpieza a fondo en primavera, repintando periódicamente la valla y esparciendo guijarros blancos redondos por los caminos. Hacía algo más, pero le resultaba angustiosamente doloroso estar en ese lugar. En cambio, Alice no experimentaba tales sentimientos. Al contrario, allí sentía una profunda cercanía con su madre y a veces incluso le hablaba en voz baja. Después de la tragedia, Alice y su padre quedaron completamente solos en el mundo. Dio la casualidad de que no tenían más parientes. Su padre creció en un orfanato, y Alice lo supo desde muy pequeña. Su padre no tenía padres. Ninguno. En lugar, por supuesto, había gente que daba luz a un bebé e inmediatamente lo abandonaba. Tal vez su padre incluso tuviera hermanos y hermanas, sobrinas y sobrinos, pero averiguarlo era imposible. Su padre recibió una educación en el orfanato. Completó una escuela de 9 años y una escuela técnica en construcción. Se convirtió en electricista diplomado. Tras dejar el orfanato como huérfano, el joven recibió una vivienda, un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad en una casa vieja. Al menos era suya. El ex huérfano fue al ejército. Encontró trabajo y empezó una vida adulta independiente. No fue fácil acostumbrarse al hecho de que ahora estaba solo, pero el inteligente muchacho se las arregló muy bien. Y entonces un día su padre conoció a una chica, y cuando la miró a los ojos se dio cuenta de que estaba perdido. Nunca antes había experimentado tales sentimientos. Y por supuesto, era la madre de Alice. En ese momento, naturalmente, era el futuro. La niña había oído muchas veces la historia del encuentro de sus padres, según le contó su madre. Sucedió en un campo de fútbol. Su padre era un ávido jugador de fútbol. Después del trabajo jugaba con otros aficionados de todas las edades. En su equipo había adolescentes y miembros de familias adultas. A todos les unía el amor por el deporte. Veían partidos completamente no profesionales, pero vibrantes y emotivos. Alrededor del campo de fútbol había blancos e incluso mini tribunas, siempre abarrotadas de gente. Chicos curiosos que suspiraban por los jóvenes futbolistas, chicas y simplemente gente a la que el juego le parecía interesante. Un día en uno de los bancos, allí estaba ella, la chica en la que se fijó el joven graduado del orfanato. Desde el inicio la cautivó. Sus ojos y su sonrisa dulce y suave hacían destacar entre las demás, al menos para él. El joven no podía pensar en el partido de aquella tarde. Su mirada estaba constantemente fijada en aquel mismo blanco. A veces incluso se cruzaba con la chica que tanta influencia ejercía sobre él. El joven pensaba en cómo conocerla, y no se le ocurrió nada más original que dirigir deliberadamente el balón hacia ese mismo banco. La chica atrapó el balón con una sonrisa, y el ingenioso futbolista se acercó para recuperarlo. Todo salió según el plan. El joven entabló una conversación con la chica que le gustaba, y era evidente que ella también estaba simpática con él. Se conocieron, empezaron a salir y acabaron casándose. Sin embargo, tuvieron que mudarse a otra ciudad por algunos problemas. Alice aún no sabía cuáles eran esos problemas. Parecía que algo había ido mal con el trabajo de su padre, o quizás era otra cosa. Su padre, siendo huérfano, era comprensible, pero ¿por qué su madre no se comunicaba con sus propios padres? Después de todo, ella tenía una familia, por supuesto. Alice hizo esas preguntas a su padre y a su madre a cierta edad. La niña se dio cuenta de que sus amigos tenían abuelos. Hacían regalos a sus nietos, les preparaban deliciosas tortitas, los llevaban al cine y a parques de atracciones. Simplemente querían y adoraban a sus nietos. Alice también lo deseaba. Sin embargo, a sus padres no les gustaban las conversaciones de esos temas. Aunque aún era muy joven, la niña lo entendía. Mis padres, bueno, verás, nos convertimos en extraños el uno para otro. Así es como sucede. Ya no nos comunicamos. Ni siquiera saben que tienen una nieta tan maravillosa. Entonces, deberíamos decírselo. Quizás se reconcilian entonces. No, querida. Hay situaciones en las que no se puede deshacer ni arreglar nada. Entonces significa que algún día también podríamos convertirnos en extraños el uno para el otro. Se asombró la chica de su propia conclusión.
No, de ninguna forma, sonrió su madre. Abrazó a su hija con fuerza y añadió: Eres mi ser más querido del mundo. Incluso en mi infancia, me sentí completamente alineado. Nunca hubo calidez y aceptación entre nosotros. Por supuesto, no lo entendí de niña. Pero nosotros tres, tú, yo y tu padre, somos la familia más cercana y querida. Siempre estaremos juntos. Alice intentaba no importunar a su madre con preguntas porque veía que le resultaba desagradable recordar a sus parientes. Entonces no era necesario. La niña estaba perfectamente contenta de que todos en su pequeña familia se quisieran y se apoyaran mucho. Un padre alegre y fuerte, al que constantemente se le ocurría algo interesante para sorprender y deleitar a su hija. Y una madre comprensiva y sensible. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Alice sabía la respuesta a la pregunta. Soñaba con un hermanito o hermanita, pero sus padres le explicaron que necesitaban valerse por sí mismos, ser más independientes y solo entonces pensar en un segundo hijo. Alice deseaba que ese momento llegara cuanto antes, pero un conductor borracho tachó todos los planes y esperanzas de su pequeña familia feliz. Y lo encontraron rápidamente. Hubo un juicio y el culpable del accidente resultó ser un chico muy joven, hijo de un diputado local. Ni siquiera lo metieron en la cárcel milagrosamente. Resultó que le fallaron los frenos de su flamante coche. Es decir, el accidente se produjo sin la culpa del conductor, un caso de fuerza mayor. Los testimonios de los testigos presenciales, que afirmaban que el tipo apenas podía hablar cuando lo detuvieron porque estaba muy borracho, de alguna manera se perdieron y desaparecieron. Y el examen mostró milagrosamente la ausencia de alcohol en la sangre del conductor. No es de extrañar teniendo en cuenta la posición y las conexiones del padre. Los padres del culpable también pagaron una pequeña multa, y el caso quedó en silencio. En aquel momento el padre intentó buscar justicia. Fue a los tribunales, a la fiscalía, exigiendo una investigación exhaustiva. Para él, era importante que el culpable recibiera un castigo, pero el hombre encontraba obstáculos por todas partes. Al fin y al cabo era el hijo de un diputado. A Alice, en cambio, no le importaba si el conductor sería castigado o no. Solo quería que su padre estuviera allí más a menudo, que la abrazara, que le contara cómo su madre los vigilaba desde las nubes, que les acariciaba el pelo. Pero a menudo la niña tenía que quedarse sola, porque su padre recorría a diversas instituciones con la esperanza de que hubiera justicia. Más tarde Alice se dio cuenta de que quizás ella misma había asumido mucha responsabilidad. Intentaba distraerse de un dolor insoportable. Después de la tragedia, su padre parecía otra persona. Apenas sonreía, ya no hacía bromas ni iniciaba juegos ruidosos y divertidos con su hija, como solía hacer. En cambio empezó a cocinar, y aprendió a trenzarle el pelo antes de ir al colegio. Ahora hacía muchas cosas que ella solía hacer su madre, y las hacía de maravilla. Pero por supuesto Alice echaba mucho de menos los cuidados de su madre. Pasó el tiempo y la niña se acostumbró a una nueva vida. Su padre, al parecer, también se recuperó. Ahora su rostro mostraba de vez en cuando una amplia sonrisa. El tiempo pasa factura, pase lo que pase. Alice estaba preparada para la posibilidad de que un día apareciera una nueva mujer en su casa. Sus vecinos hablaban de ello, al igual que sus amigos del colegio. Ella misma comprendía perfectamente que su padre tenía derecho a una vida personal, pero ni siquiera miraba en dirección a otras mujeres. Su padre seguía añorando profundamente a su esposa. Alice lo vio y se preocupó por su querido padre. Quería que fuera feliz. La vida en casa de Alice y su padre se acomodó rápidamente. La niña asumió algunas responsabilidades domésticas, al igual que su padre. Su casa estaba siempre limpia y llena de un aroma de comida deliciosa. Padre e hija formaban un buen equipo. Un par de veces Alice intentó preguntar a su padre por los padres de su madre. Naturalmente ella tenía preguntas. Ahora más que nunca ansiaba sentirse parte de una familia, sentir cariño y apoyo. Al fin y al cabo, seguían estando para ella. El padre reveló de mala gana: trataron mal a tu madre. Puede que no fuera por maldad, simplemente fue así. Pero ella no quiere comunicarse con ellos.
y ellos sentían lo mismo. Cuando ocurrió la tragedia, intenté acercarme a ellos. Varias veces les llamé, pero cuando su madre oyó mi voz, colgó inmediatamente. Ni siquiera saben lo que le pasó a su hija. Es extraño. ¿Realmente no les interesa dónde está o qué le pasó? Hubo un tiempo en que esas personas simplemente borraron a su hija de su vida, solo porque no se ajustaba a las expectativas. Cada vez que hablaba de su familia política, el padre ahondaba en oscuros recuerdos. Sombras caían en su rostro, y sus ojos se llenaban de pena y tristeza. A Alice no le gustaba ver a su padre en ese estado, así que intentaba no acosarle con preguntas. Había algún secreto en su familia. Alice lo entendía, pero como a su padre le dolía recordarlo, no quiso insistir. Quizás cuando Alice creciera un poco, su padre se lo contaría todo directamente. Por ahora, parecía que su padre simplemente le estaba protegiendo de cierta información. Con movimientos enérgicos, Alice borró el monumento. Estaba completamente sola en el cementerio. A menudo sucedía así. De vez en cuando la chica se encontraba con otros visitantes. Y durante las fiestas religiosas, el lugar bullía de gente. La primera vez que Alice vino sola fue hace un par de años. Antes de eso, su padre solía llevarla al cementerio, pero ocurría con poca frecuencia. La niña deseaba ver a su madre más a menudo. Después de todo, a su madre le encantaba la limpieza y el orden. A Alice le parecía que la tumba de su madre necesitaba que la arreglaran con más frecuencia, pero a su padre le resultaba difícil hacer esas visitas. Además, trabajaba mucho y tenía muchas otras tareas de las que ocuparse. Un día la niña tomó el sexto autobús y llegó a una parada que le resultaba familiar. Alice no tenía miedo de perderse. Ya conocía muy bien el camino. Al principio se sintió incómoda, al estar sola en el cementerio sin nadie alrededor, pero luego se sintió tranquila y en paz. Desde entonces Alice empezó a venir todos los domingos. Cuando su padre se enteró de sus viajes, se sorprendió, pero no se enfadó. ¿No te da miedo estar allí sola?, preguntó. No, respondió Alice con sinceridad. Bueno, al menos avísame cuando vayas allí. Todavía necesito saber dónde está mi hijo. De acuerdo. Desde entonces Alice siempre informaba a su padre antes de ir al cementerio. A veces la acompañaba y otras la enviaba con un ramo de flores para que lo dejara en el monumento. Tras terminar de limpiar, la muchacha volvió a colocar una botella de agua en su sitio y la cogió con un paño en la valla para que se secara. Ahora tocaba escardar las flores. Alice consiguió que crecieran penollas brillantes en el parterre, aunque las malas hierbas aparecieron a una velocidad vertiginosa. Pero no era nada. Ya tenía bastante trabajo, sin embargo. Ahora su madre tenía flores vivas y hermosas. Y de repente Alice no oyó ningún ruido. Simplemente sintió la mirada de alguien sobre ella. Se dio la vuelta bruscamente. Era habitual ver gente en el cementerio. Muchos parientes vienen de visita. Pero alguien miraba fijamente a Alice. Y eso era extraño. Sus miradas se cruzaron, y los ojos grises de la mujer estaban llenos de tristeza. Ella miró directamente a Alice, su cara vagamente familiar. Tal vez de algún lugar Alice había visto eso antes. La mujer miraba a la chica con una expresión de tristeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, ajena a la presencia de Alice. Alice se encontraba a menudo con miradas así, sobre todo en el cementerio. La gente la veía como una joven que cuidaba de la tumba de otra mujer, y esa historia conmovía muchos corazones. Alice se había acostumbrado a llamar la atención, pero ver lágrimas y tanto dolor en ojos de un transeúnte cualquiera era una novedad para ella. Alice retrocedió involuntariamente, alejándose de la extraña mujer. Tal vez la visitante estaba experimentando su propio dolor. Después de todo, vino al cementerio con flores en las manos, un ramo de manzanillas. Por cierto, a la madre de Alice también le encantaban las manzanillas, así que su padre siempre intentaba traer esas flores aquí, incluso cuando su madre vivía. «Hola», dijo Alice. «Normalmente no hablo con otros visitantes, y ellos tampoco hablan con ella. No era habitual.
La situación era extraña. La mujer miraba con demasiada atención. Hubo una pausa, se prolongó. Había que decir algo. «Hola», dijo la mujer y sonrió. Eso hizo que su cara, que resultaba aún más familiar. Quizás la mujer reconoció a Alice. Quizás era amiga de su madre. «Nos conocemos», aclaró la chica. La situación se volvía cada vez más extraña e incomprensible. Era evidente que la mujer no tenía intención de seguir adelante. Miró a Alice, a la fotografía de su madre en el monumento, sin poder contener las lágrimas. Fue una suerte que no se acercara, porque Alice ya empezaba a preocuparse. «No nos conocemos, pero yo conocí muy bien a tu madre». La mujer se dio cuenta por fin de sus propias lágrimas y se secó apresuradamente. Estaba claro que intentaba serenarse. «Así que es eso. Ella conoce a mi madre. Por eso trajo las margaritas. Significa que alguna vez estuvieron unidas. Vino a visitar a una amiga y aquí estoy yo. Qué encuentro tan interesante», pensó la niña. Tal vez el visitante le contara a Alice algo nuevo sobre su madre. Siempre había sentido curiosidad al respecto. Después de todo, era solo una niña cuando todo sucedió. No había mucho sobre su madre. «¿Has venido a visitar a mi madre?», preguntó Alice. La mujer asintió, y la muchacha esbozó una sonrisa. Le complacía que no solo ella y su padre se acordaran de su madre. Una amiga había venido con flores. Debían de tener una estrecha relación. Al parecer, Alice había conocido a esa mujer antes, pero no podía recordarlo. Su cara le parecía familiar a la chica. Alice se hizo a un lado, permitiendo que la mujer se acercara al monumento. «Irina», dijo la mujer con una sonrisa y lágrimas en los ojos. Se acercó al depósito y puso las flores junto al monumento. «Finalmente te encontré. Nunca imaginé que vería esto. Pensé que podríamos hablar. Hay tanto que debo decirte». Alice decidió dejar a la mujer a solas con su dolor. Parecía que hace poco que se había enterado de la muerte. Dejarla llorar en paz. Y Alice se dirigió a un montón de basura, tomando la bolsa de hojas secas. No molestaría a la mujer. La dejaría decir lo que pensaba y entonces, definitivamente hablarían. Alice se preguntó quién era esa mujer, por qué no sabía nada del destino de su amiga. ¿Sabía algo sobre los padres de su madre? Cientos de preguntas se arremolinaban en la mente de Alice. Tuvo que serenarse y tratar de no abrumar a la desconocida. Cuando Alice regresó, la mujer parecía casi tranquila. Miraba a la niña y sonreía una vez más. «Ya estás crecidita», dijo el desconocido. «¿Cuántos años tienes?» 13. «Qué edad tan maravillosa. Cómo pasa el tiempo. Parece que hace poco tu madre y yo teníamos la misma edad y ahora es así. ¿De dónde conoces a mi madre?» La mujer quedó confusa. La pregunta pareció pillarla desprevenida. Estaba claro que elegía sus palabras con cuidado. Es extraño de algún modo. Una pregunta por una pregunta. «Empecemos a presentarnos», dijo la mujer. «Me llamo Irina, y sí conozco a tu madre desde su más tierna infancia. Así que eres de su pueblo natal. Se fue de allí cuando se casó con mi padre». «Sí, soy de allí». Alice se animó. Era muy interesante. Eso significaba que Irina debe conocer a las parientes de mamá. Debían ser amigas de la infancia. Un mensaje del pasado. Es increíble que se hayan encontrado hoy en el cementerio. «Soy Alice». Por supuesto. Valeria no podía llamar a su hija de otra manera. «Por supuesto, Alice. ¿Sabes por qué a tu madre le gusta tanto ese nombre?» La chica sonrió y asintió. Claro que lo sabía. Mamá se lo había contado muchas veces. Es el libro favorito de mamá. Alicia en el País de las Maravillas. Sí, exacto. Lo ha leído cientos de veces. Habría visto las películas y habría llamado a Alicia todas sus muñecas. Incluso se quejó a sus padres de que no la llamaran así. Así fue. Alice se puso alerta. La propia Irina empezó a hablar de los padres de mamá.
Estaba claro que los conoce, y mamá la conoce muy bien. Si es una amiga, no hay duda de que eran muy unidas. Pero ¿por qué mamá nunca habló de ella? Alice conocía a su tía Svieta y a su tía Tania. Eran amigas y compañeras de mamá. Las visitaban a menudo y Alice era amiga de sus hijos. Pero mamá nunca mencionó a Irina. Jamás. ¿Y tú de dónde conoces a mi madre? Oh, querida, debemos hablar. Hablar muy seriamente. Quizás debamos ir a otro sitio. La conversación es larga y pesada. Aquí debería haber calma. Alice se sintió totalmente de acuerdo con la mujer. Tengo un coche cerca, dijo Irina. Podemos ir a un café, hablar allí y luego te llevaré a casa. Alice negó con la cabeza. No, no se subiría a un coche con un desconocido. La mujer, dándose cuenta de su error, empezó a hablar de nuevo. No, lo comprendo. Por supuesto, tienes razón en no confiar en un extraño. Bien hecho. Solo lo sugerí por confusión. No esperaba encontrarte aquí. Fue desprevenido. No estaba preparada. Alice sonrió. Sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Temía que la mujer se ofendiera por su desconfianza, pero Irina incluso le elogió por estar atenta. Hay un café cerca en la carretera, dijo Alice. Hay que caminar por el borde unos 150 metros. Lo he visto, dijo Irina. Vamos a dar un paseo. En realidad me encanta caminar. A mí también, confesó Alice. Sorprendentemente le resultó fácil y agradable comunicarse con esa desconocida. Además, a Alice le seguía pareciendo que la había visto en algún sitio antes, pero no recordaba dónde ni cuándo. Por el camino hablaron de la vida de Alice. Irina hizo las preguntas típicas. ¿En qué curso estaba? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Y qué asignaturas le gustan? Alice pudo ver que Irina estaba realmente interesada en todo lo relacionado a su vida. No se trataban de preguntas de rutina para mantener la conversación. La chica compartió gustosamente detalles. Irina se alegró sinceramente de los logros de Alice en literatura. Y cuando supo que se había convertido en la ganadora de la Olimpiada Municipal entre escolares, se emocionó mucho más. Es increíble el poder de los genes, dijo Irina, pronunciando una frase poco clara para Alice. Esa mujer en general planteaba muchas preguntas a la muchacha. Alice planeaba obtener respuestas a ello muy pronto. Finalmente la chica y la mujer llegaron al café llamado Cozy Spot. Como lo apreciaba Irina, Alice asintió. Nunca había estado allí, pero a menudo había visto el café desde el autobús cuando iba al cementerio. La chica nunca pensó que algún día se convertiría en visitante del establecimiento. ¿Dónde nos sentamos?, preguntó Irina. Alice se encogió de hombros. No le importaba. Y entonces la propia Irina eligió una mesa junto a la ventana. Alice e Irina se acomodaron en cómodos sillones, una frente a la otra. Un camarero encantador y sonriente se acercó a ellas de inmediato. Probablemente era un estudiante o un secundario que trabajaba a tiempo parcial. ¿Qué te gustaría? Irina miró a Alice. Tú eliges y yo invito. La chica se sintió avergonzada. Aquello ya se estaba poniendo incómodo. Irina lo comprendió todo. Orden, no lo dude. Tenemos una larga conversación por delante, y te garantizo que pronto olvidarás cualquier vergüenza. Ya no importará, admitió intrigada Alice. Irina pidió té de hierbas y 2 pastas. Alice observó con interés a la mujer, que parecía saber mucho sobre su madre. Gracias, sonrió Irina al camarero cuando les trajo el pedido. Era evidente que estaba muy nerviosa y no sabía por dónde empezar. Alice miró expectante a su interlocutora. El corazón de la chica latía furiosamente. Padre, ¿tienes una buena relación con tu padre?, preguntó de repente Irina. Buena, respondió Alice con sinceridad. Su padre era su único pariente. Trabajaba mucho y aún no había superado la tristeza, pero se esforzaba por hacer que la vida de su hija fuera feliz y alegre. Era imposible no notarlo. Era una pena que su padre ya no bromeara ni sonriera como antes.
No, lo intentaba, pero ya no era lo mismo. Alice esperaba que su antiguo padre volviera con el tiempo. Solo necesitaba tiempo. Nunca lo dudé, sonrió Irina. Anton siempre ha sido maravilloso. Es una pena que no todos en la familia se dieran cuenta. Alice asintió, y miró a Irina y esperó la verdad prometida. ¿Y tu padre te dijo algo sobre la familia de tu madre? Muy poco. Comprendí que había un conflicto importante, pero sigo sin entender la causa. De pequeña no me importaba, y ahora, después de lo que le pasó a mamá, le duele hablar de ello. Pero por ahora no me meto en eso. Eres una chica sabia y sensible, suspiró Irina con tristeza. Pobre Anton. Quería tanto a Valeria, más que a sí mismo, más que a la vida. Cómo se las arreglaba para aguantar cuando lo intentaba. Creo que tú tienes algo que ver. Irina sonrió, y entonces de repente comenzó su esperada historia. Alice estaba tan cautivada por la narración que a veces se olvidaba de respirar. Érase una vez, 2 hermanas en un maravilloso pueblecito, comenzó Irina. Las niñas nacieron en el seno de una familia acomodada, y su padre era un empresario de éxito muy conocido en la ciudad, una especie de monopolista. Su madre trabajaba como jefa de contabilidad en una gran fábrica. Sin embargo, tras dar a luz a 2 hijas una tras otra, dejó su puesto. Fue un deseo mutuo de los cónyuges. Alguien tenía que ocuparse de los niños. Alice sonrió. Por alguna razón comprendió de inmediato que una de las chicas era su madre. En su infancia las hermanas no conocieron el rechazo. Vivían con sus padres en una bonita casa de campo. Tenían un gran jardín, su propio parque infantil con columpios, carruseles y una piscina. Incluso había una pequeña casa en el árbol. Todos los deseos de la niña se cumplían casi al instante. Juguetes caros de la tienda, Children's Worlds. Elegían lo que querían. Un vestido para una actuación matinal de una boutique de marca con precio equivalente al sueldo mensual medio de la ciudad. Por supuesto. Llevaron a las niñas a complejos turísticos y viajaron un poco con sus padres por todo el país y el mundo. Tenían celebraciones de cumpleaños que parecían bailes de cuentos de hadas. Ambas vivían en una atmósfera de amor y aceptación universales, como 2 princesitas. La mayor se llamaba Irina y la pequeña Valeria. La diferencia de edad entre las niñas era solo de 1 año. No es de extrañar que a las niñas les resultara tan interesante estar juntas. Eran las mejores amigas. Las hermanas jugaban durante días enteros en su casa, que parecía un castillo. Ya se sentían muy a gusto en compañía de la otra. Nunca se aburrían. Los padres también soñaban con tener un hijo, pero el intervalo tan corto entre embarazos perjudicó la salud de la madre. No pudo tener más hijos, a pesar de que la trataban los mejores médicos del país. Irina y Valeria conocían ese problema porque a su padre se le reprochaba a menudo que su madre no pudiera darle un heredero varón. Delante de ellas, la llamaban abiertamente defectuosa. Irina negó con la cabeza, pero mamá no discutió con él. Nunca le contradijo. Era difícil para él ser contradicho. Es solo que nosotros no entendíamos entonces. Nuestro padre nos quería, nos consentía, nos abrazaba, nos sonreía. Y nosotros a cambio le adorábamos con nuestro ciego amor infantil. Él realmente quería un hijo. Eso es cierto. Más tarde me enteré cuando en lugar de un hijo tuvo a Valeria, culpó de todo a nuestra madre. Le gritó el día del parto. Pero quería a Valeria, eso es difícil de discutir. Simplemente adoraba a sus 2 hijas. La aceptó de todo corazón cuando eran niñas. Nuestra madre era la persona más cercana a Irina y Valeria. Amable, cariñosa, silenciosa. Siempre dispuesta a satisfacer todos sus caprichos. Podían contarle cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Nunca discutía ni estaba en desacuerdo con nada. Era la niñera quien mantenía las cosas en orden. Muchos trucos no pasaban desapercibidos con ella. No se podían comer postre antes de la sopa ni trasnochar. Pero la madre nos lo permitió todo. Y bueno,
¿cómo podría negarme? Sonría dispuesta a cualquier petición de las chicas. Años más tarde, nuestra madre confesó que simplemente quería prolongar el periodo feliz en la vida de sus hijas. Sabía que cuando las niñas crecieran, tendrían que enfrentarse al despotismo de su padre. Él las mandaría igual que a su mujer, y ellas no podrían hacer nada al respecto. ¿Quién era el padre de las niñas en su primera infancia? Alguien distante pero cariñoso y todopoderoso. Las niñas sabían que todo, absolutamente todo estaba en su poder. Fue él quien creó el mundo para su familia con sus propias manos. Las niñas le temían y le amaban al mismo tiempo. Su padre era amable con sus hijas pequeñas, pero ellas siempre sentían su crueldad. Así que intentaban complacer a su progenitor, evocar su sonrisa y hacer que sus ojos se iluminaran de felicidad. Las niñas podían ser cualquier cosa con su madre, pero había que ganarse el favor del padre. Las niñas lo sintieron desde muy pequeñas. Pero el tiempo pasó, ellas crecieron y llegó el momento de ir a la escuela. La diferencia de edad permitió poner a las hermanas en la misma clase. Irina empezó su educación a los 7 años y medio, y Valeria a los 6 y medio, por decisión del padre. Le pareció una idea excelente tener a sus hijas en la misma clase. La madre intentó oponerse. Era rara la ocasión en que no coincidía incondicionalmente con la opinión de su marido. Valeria es toda una niña. ¿Qué educación necesita? Preferiría bailar, dibujar, jugar con muñecas todo el día. Pero las objeciones, como siempre, no fueron aceptadas. No hace falta que sufra un año más, respondió el padre con confianza. Que empiece también sus estudios. Irina estará allí. La ayudará si es necesario. El comienzo de la escolarización coincidió con el final de la infancia feliz de las hermanas. No, a las niñas les gustaba ir a la escuela. Estaban matriculadas en un prestigioso gimnasio con profesores atentos y cariñosos, y aulas bien equipadas, dotadas de la última tecnología. Estar entre las paredes de esa institución era interesante y emocionante. Pero ahora el padre tenía serias exigencias para sus hijas. Las niñas debían esforzarse mucho para cumplir los ideales de su estricto progenitor. El amor incondicional ya no formaba parte de su educación. Irina y Valeria solo podían sacar sobresalientes. Incluso un notable se consideraba fracaso. Además, las hermanas tenían mucha responsabilidad. Debían participar y destacar en las olimpiadas escolares, trabajar en proyectos científicos, ser las mejores de la clase y también brillar en los deportes. El padre soñaba con tener hijas perfectas, e hizo mucho para lograrlo. Desde el primer curso contrató a tutores para que enseñaran a las niñas inglés y matemáticas. Además, las pequeñas asistían a numerosas actividades extraescolares, natación, danza y un centro de lenguas extranjeras. Pero no nos olvidemos de la escuela en sí. Lecciones, exámenes y proyectos. También allí las niñas debían ser las mejores. Su madre y su niñera las llevaba a esas actividades adicionales, mientras que el padre solo se centraba en los resultados. De vez en cuando aparecían las competiciones. Irina aún recordaba cómo logró en el primer torneo de natación. Valeria y ella quedaron entre las 5 primeras, pero no ganaron ningún premio. Las chicas estaban contentas. Estaban muy orgullosas de sí mismas. Durante los entrenamientos, las pequeñas mostraban los peores resultados, pero en las competiciones les daban todo. Sin embargo, su padre, que acudió al torneo, parecía decepcionado. Necesitaba medallas. Miró a sus hijas con reproche. Bueno, no podrías hacerlo intentando más. Se burló del hombre despectivamente. Marcastía de segunda, como su madre, las dos. Si hubiera tenido un hijo, se lo habría enseñado todo. La madre, sentada cerca, permaneció callada como siempre. Ni siquiera pensó en defender a sus hijas. Solo cuando crecieron, Irina se dio cuenta de que su madre no intervenía para no enfadar más a su marido. «Di una palabra», dijo. Palabras aún más hirientes, tanto a su esposa como a las entristecidas hijas. Irina lloró por el insulto, no delante de ellos. El padre no permitía ninguna muestra de debilidad.
Lloró en su habitación. Valeria se sentó a su lado, acariciando la espalda de su hermana mayor. Valeria siempre fue la más fuerte, e internamente más libre. Su carácter resistente se hizo evidente desde muy pequeña. A las niñas les resultaba difícil cumplir con las altas expectativas de su padre. Con el tiempo, aprendieron como su madre a presentar la verdad de una forma que le complaciera. Debían ser ingeniosas y astutas. Pero ¿qué importaba? Lo más importante era que el padre estuviera satisfecho, ya que eso aportaba tranquilidad a todos. El padre se volvió más estricto y exigente. Para él, era importante que sus hijas superaran en todo a otros niños, amigos y compañeros. Puede que no tenga un hijo, pero mis hijas superarán a todos, decía siempre satisfecho el hombre, cuando Irina o Valeria le informaban de sus últimas victorias. Las hermanas siempre tenían que superar a alguien. Era una carrera sin fin. Menos mal que no tenemos hermano, solía decir Valeria. Lo habría tenido difícil, Irina sintió. Su padre tenía tantos planes y esperanzas para un heredero que nunca había nacido, que habría sido un reto para cualquiera soportar semejante carga. Después de todo, solo eran niñas, y les resultaba difícil, por no hablar de un heredero idealizado. Las niñas seguían teniendo todo lo que querían: trajes bonitos, viajes, dinero. Solo les faltaba una cosa: libertad. El padre controlaba todo en sus actividades. El hombre pasaba mucho tiempo en el trabajo, pero aún así conseguía restringir la libertad de sus hijas. Para ello disponía de muchos resortes, niñeras, tutores, y por último su mujer. El padre decidía a qué se dedicaban sus hijas. Durante mucho tiempo intentó convertir a Irina y Valeria en programadoras geniales. Contrató a profesores de renombre para las niñas. Asistieron a diversos cursos, pero las chicas nunca acabaron de entender la materia por mucho tiempo que se dedicaran a intentar comprender la escurridiza ciencia. A pesar de sus tremendos esfuerzos, para las hermanas todo seguía siendo tan lejano como los caracteres chinos. El padre se enfadó, y mucho, y llamó a sus hijas tontas y vagas, exigiéndole resultados. Hizo caso omiso a las palabras de las niñas sobre lo mucho que se esforzaban, pero no conseguían nada. Ni siquiera las opiniones de los profesores programadores tenían autoridad a los ojos del padre. Él creía que simplemente intentaban sacar el máximo dinero posible, hablando de la falta de perspectivas en estudios superiores. Se trataba de obtener beneficios. Como resultado, Valeria e Irina tuvieron que pasar 2 años lidiando a diario con una tarea detestada y completamente incomprensible. Fue duro y doloroso. A Valeria le habría encantado asistir a una clase de danza durante ese tiempo. Sobresalía en ello, revoloteando por el escenario como una grácil mariposa. Irina, y no solo ella, admiraba los elegantes y gráciles movimientos de la joven bailarina. El coreógrafo dijo que aquella chica tenía un gran futuro por delante, pero en opinión del padre, bailar era una frivolidad, y no importaba que su hija soñara con estar en el escenario. El baile es bueno para el desarrollo general, repitió varias veces el cabeza de la familia. Pero no te dejes llevar demasiado por él. Necesitas una profesión seria que te haga rico. El padre también comentó la pasión de Irina. Desde muy joven tuvo talento para el dibujo, pero no tenía tiempo para una escuela de arte. Así que tuvo que formarse por su cuenta. Afortunadamente en aquella época ya había muchos cursos en video. No había escasez de información educativa. La chica no sentía ninguna carencia de internet. Los dibujos de Irina causaban sensación en la red. Pertenecía a comunidades de intereses especiales. Era muy gratificante recibir la aprobación y los cumplidos de desconocidos. Su madre elogiaba su trabajo de forma reservada, porque conocía la opinión de su marido sobre la afición de Irina a la pintura. Cualquiera puede pintar un cuadro, decía su padre. No requiere inteligencia, y no va a dar de comer a nadie. Si me pasa algo y pierdo el negocio, esa pobre artista se va a morir de hambre. No,
Es mejor que se esfuerce por convertirse en programadora. Será una especialista muy solicitada. Es una pena que sean vagas y no quieran estudiar, que no aprecien los medios. A su manera, el padre intentaba proteger a sus hijas, darles una ventaja en la vida. Por eso, exigió una obediencia incondicional y se aseguraba de que no tuvieran tiempo para aficiones que realmente disfrutaban. Porque bailar y pintar cuadros no sostiene a nadie. Es una forma inútil de pasar el tiempo. Pero aún así, no pudieron convertirse en programadores. Al final, el padre tuvo que admitir que se había perdido tiempo y dinero. Las hermanas sintieron un alivio incomparable el día que les permitieron dejar de programar. Sin embargo, el padre les había preparado un nuevo reto. Ahora las dos niñas tenían que convertirse en economistas de éxito. Empezaron nuevas lecciones. No era lo que Irina y Valeria soñaban, pero era mucho más fácil y claro. El padre siempre tuvo miedo. Temía perder su negocio, su gran casa, su posición en la sociedad. Comprendía que podía pasar tarde o temprano. Había visto ejemplos entre sus conocidos. No quería acabar de nuevo en la pobreza, viviendo como en la juventud. Desde cero, el padre construyó su propio imperio en el mundo de los negocios. Debió ser cruel en la búsqueda del bienestar financiero, que tuviera que volverse duro e intransigente. Creía saber cómo debe ser todo. Él y solo él debía elegir lo que harían sus hijos. Las disputas, el descontento, los desacuerdos y otras opiniones se percibían como una traición, como una amenaza a la seguridad de la familia, y por tanto se reprimían con dureza. Irina se parecía a su madre. También consideraba a su padre como una deidad, de quien dependía la vida de la familia. Si el padre creía en algo, automáticamente era cierto. Después de todo, era tan fuerte, poderoso, con una experiencia tremenda. La gente le respetaba y le temía. El padre manejaba grandes cantidades de dinero, asumía riesgos y pasaba mucho tiempo en la oficina. Prácticamente vivía para trabajar. ¿Quiénes eran ellos comparados con esa persona excepcional? Debían escucharle y obedecer sus órdenes, sin cuestionar. Pero Valeria, ella siempre fue diferente. No estaba satisfecha con una vida así. Desde muy joven, Valeria fue la única de la familia que no tuvo miedo de oponerse abiertamente a su padre. Intentaba transmitirle sus propias opiniones. Presentaba argumentos racionales y discutía con él, llevándolo a veces al borde de la locura. Él se enfadaba y recurría a castigos. Y sus castigos se manifestaban principalmente en forma de restricciones. Por ejemplo, Valeria tenía prohibido ver la televisión, asistir a sus clases de baile favoritas o comer dulces durante cierto tiempo. Por supuesto, no se trataba de quedar con amigas. Las chicas apenas se relacionaban con sus compañeras. Sencillamente no tenían tiempo para ello. Pero de vez en cuando iban al cine o daban un paseo por el parque con sus compañeras. A las dos hermanas les encantaban esas salidas fuera de la casa y de la escuela. Sin embargo, su padre las privaba fácilmente de ese deseado entretenimiento, especialmente a la rebelde Valeria. A ella le resultaba especialmente difícil soportarlo. Hubo momentos aún peores en los que su padre perdió completamente el control y prohibió a Valeria salir de los límites de su habitación. En consecuencia, a Irina tampoco se le permitía visitar a su hermana, hablar con ella o consolarla, ni siquiera a su madre. Hubo ocasiones en las que Valeria pasó 2 o 3 días en ese confinamiento y le llevaban comida a la habitación. Su padre temía un espíritu libre y su desobediencia. A menudo le advertía de que podía acarrear graves problemas a Valeria y a toda la familia. «Tu tonta terquedad será tu perdición», exclamaba, discutiendo con su testaruda hija. Mientras tanto, Irina temía por su hermana y su futuro. Sentía lástima por Valeria, que tenía que ser prisionera en su propia casa tan a menudo. «¿Soy una prisionera?», se preguntó Valeria en respuesta a las palabras de su hermana mayor. «Bueno, no sé. Sí, me obliga a quedarme en la habitación, pero al menos a veces digo que lo pienso y hago lo que quiero. Tú y mamá son mucho más prisioneros de esta casa y de papá». Al principio Irina no entendía de qué hablaba su hermana. «¿Cómo puedo ser una prisionera?», pensó. «Valeria no puede salir de su habitación. Pero yo estoy libre.
Puedo salir ahora mismo, por ejemplo, a la tienda, pero rápido porque tengo clases de economía dentro de 1 hora, y el chofer vendrá pronto a buscarme. Solo más tarde, se dio cuenta de que su hermana tenía razón, y en efecto Valeria acabó consiguiendo libertad. ¿Pero a qué precio? Sin embargo, parecía que para ella la libertad valía más que la comodidad y las buenas relaciones con sus padres, e incluso con su hermana mayor. Lo que más le dolía era que Valeria se permitiera muchas cosas. Se saltaba clases extra con facilidad para salir con amigos del colegio o ir al cine. Era posible que su padre se enterara más tarde y la castigara, pero eso sería más tarde. Para Valeria, la libertad momentánea era más importante. Mereció la pena acudir así, y ahora está recluida por 2 días. Preguntó Irina a su hermana. «Vale la pena», declaró Valeria. «Paseamos por la ciudad. Luego nos sentamos a ver una película, todos juntos reímos y reímos. Las paredes del cine temblaran con nuestras risas. Luego, paseamos por el parque y charlamos de todo bajo el sol. Me sentí también tan alegre. Sin duda valió la pena. Volvamos a hacerlo la próxima vez». Pero Irina nunca desobedeció las prohibiciones de su padre en su infancia. Era obediente y muy conveniente como hija. Para ella era importante que su padre la considerara buena, la quisiera y la respetara. Y de hecho su padre a menudo ponía a Irina como ejemplo para su hermana pequeña. Pero la hija mayor lo veía. Siempre sabía que se comportaba como se comportara Valeria. Su padre le trataba mejor porque la hija menor era tan fuerte y enérgica como lo había sido su padre. Sus personalidades eran bastante parecidas, salvo que Valeria nunca intentó reprimir a nadie. Valeria conseguiría muchas cosas. A menudo comparte su opinión con el cónyuge de su padre. Sabe lo que quiere y persigue sus objetivos con obstinación. Ahora solo tenemos que asegurarnos de no perderla. Y por eso, su padre es tan estricto con ella. Con ese carácter, uno puede alcanzar grandes alturas o acabar en grandes problemas. Tenemos que vigilarla hasta que crezca, y entonces nos sorprenderá gratamente a todos. A Irina le dolió oír eso. Parecía que su padre tenía grandes planes para Valeria. A pesar del comportamiento revoltoso de la hija menor, el progenitor lo valora y respeta más, mientras que Irina, que intentaba obedecer a sus padres y no decepcionarlos, parece vivir a la sombra de su hermana mayor, de espíritu libre. No se espera nada excepcional de ella. A veces Irina envidiaba a Valeria. Después de todo, era evidente que su padre quería más a la hija menor. Además, Valeria podía permitirse hacer y decir lo que quisiera. No siempre, claro, dentro de los límites. Pero aún así Irina era capaz de hacer ni siquiera una fracción de lo que lograba su hermana. Y a veces lo ansiaba. En su primera infancia, Irina y Valeria eran mejores amigas. Pero a medida que crecían, sus intereses y su comportamiento cambiaron. Las hermanas se distanciaron. Ese hecho entristeció mucho a Irina. Adoraba a Valeria y quería parecerse a ella en muchas cosas, aunque comprendía que era imposible. En principio su hermana era su ídolo, su esperanza, su héroe, por supuesto. Valeria también quería a su hermana, pero le resultaba mucho más interesante relacionarse con amigos y amigas, de los que siempre tuvo muchos. En cambio, Irina nunca desarrolló ese círculo de compañerismo. Siempre hizo caso a su padre, y él no fomentaba los pasatiempos ociosos. Por eso Irina pasaba horas con los libros de economía en lugar de engañar a sus padres y salir con amigos como Valeria. La vida de su hermana era atractiva, pero parecía peligrosa. Irina tenía muchas cosas: la desaprobación de sus padres, la dureza, las bromas de adolescentes, los problemas que podían pasarles a los niños en la calle. Pero Valeria no tenía miedo de nada de eso. Esperaba ansiosa su 18 cumpleaños para empezar por fin a vivir como quería. Dejaré inmediatamente la universidad y buscaré un trabajo, soñaba Valeria, pensando en el futuro. Tu padre te matará, le advirtió Irina. Me convertiré oficialmente en adulta, en una persona independiente, sonrió Valeria. ¿Qué puedo hacer? Cuando las niñas terminaron la escuela, su padre se encargó de que asistieran a una prestigiosa universidad de economía, como estaba previsto.
Irina disfrutaba los estudios. Gracias a su excelente preparación se convirtió rápidamente en la mejor alumna de la clase, lo que le valió la aprobación de su padre. Valeria, por su parte, pasó del aprobado al notable. No se agobió demasiado con los estudios, al haber escapado parcialmente del estricto control de su progenitor. Valeria disfrutó de la vida universitaria. Parecía bastante feliz y satisfecha con la vida de entonces. Para sorpresa de Irina, las notas no eran tan altas y no le molestaban en absoluto a Valeria. Valeria se equivocó al pensar que hacerse la adulta la liberaría del control de su padre. Él no tenía la intención de dejarla marchar hasta que obtuviera una educación. Irina sospechaba que, incluso después, seguiría controlando sus vidas del mismo modo. Su padre tenía un plan claro para sus hijas. Las chicas obtendrían sus diplomas, trabajarían para él y se convertirían en cofundadoras de su empresa. Luego se casarían con jóvenes a los que su padre también aprobaba. Irina sabía que serían los hijos de sus socios, ya que su padre soñaba con fortalecer su imperio. La hija mayor no opuso objeciones al plan. En ese momento, Valeria ya había aprendido lo suficiente de la amarga experiencia como para no oponerse abiertamente a su padre. Comprendió que perdería. Su padre era más fuerte, influyente y autoritario. Sin embargo, Valeria siempre actuó a su manera. Pero a espaldas de sus padres, no renunció a su sueño de dejar la universidad. Como había deseado una vez, lo intentó, pero su padre puso rápidamente en su sitio. Gritó a la menor tan fuerte que las ventanas temblaron. Irina se encerró en su habitación y se tapó los oídos con las manos para no oírlo todo. Aún así, captó cada palabra, oyendo y maravillándose de lo valiente y temeraria que era su hermana. ¿Cómo podía hacerlo? Daba miedo. Un miedo insoportable cuando un padre te grita así, para no acabar nunca en la misma situación que su hermana. Irina estaba dispuesta a cumplir todas las peticiones de sus padres, a ser callada, obediente, conveniente, solo para evitar eso. El padre amenazó a Valeria con internarla en un hospital especializado si la desafiaba, y tenía poder de hacerlo. Valeria comprendía perfectamente que su padre puede actuar así, ya que era indiferente a los deseos y placeres de su hija adulta. Lo más importante era que sus órdenes fueran acatadas de forma incuestionable, porque como cabeza de la familia, él sabía mejor que nadie lo que era necesario para la felicidad de su hogar. Te despojaré de tu independencia. Estarás confinada varios años hasta que entiendas cómo comportarte. Y Valeria renunció a sus planes. No quería acabar en el psiquiátrico. Con sus contactos y su dinero, su padre podría cumplir fácilmente esa amenaza si no tenía otros medios de influencia sobre ella. Valeria le había dicho muchas veces a su hermana que su padre se había vuelto loco, que la gente normal no es así, pero comprendió que era mejor no provocarle. Por lo tanto, empezó a desempeñar el papel de hija complaciente. Por la noche a menudo se escapaba de casa para ir a clubes con amigos. A menudo encontraba consuelo allí, sometiéndose por completo a su estricto padre. No podía hacerlo, e Irina intentó razonar con su hermana pequeña. Si padre se entera de que lo estás engañando, seguro que hace que te encierren en el hospital. Está dispuesto a todo, mientras todos le obedezcan. Me da igual, sonrió Valeria con tristeza. Ya vivo como en una cárcel. Si no tengo al menos esos raros momentos de libertad, no sé qué será de mí, no puedo vivir así. Irina comprendió que tarde o temprano ocurriría la verdadera catástrofe. Un padre despótico y una hija de espíritu libre, ambos con personalidades fuertes. La tormenta era inevitable. Así sucedió, al final, pero un poco más tarde, después de que Valeria conociera a Anton. Su padre se ocupó del futuro de sus hijas cuando aún estaban en la escuela, prácticamente desde la adolescencia. Irina sabía con quién se casaría llegado el momento. Víctor, el hijo del socio de su padre. Era algo mayor que ella, alto, delgado, con una sonrisa encantadora y ojos reflexivos e inteligentes. En general, Irina no tenía nada en contra de un partido así. Al principio eran bromas de adultos en la mesa. Tú tienes mercancías, nosotros, el mercader. Pero poco a poco, el padre fue preparando a la hija mayor para el hecho de que tenía que atar su vida con Víctor. Los hijos de sus familias ricas encontraban parejas dignas y sus padres unían sus fortunas. Por supuesto, Irina se sentía un poco incómoda cerca de Víctor,
y él, al parecer, sentía lo mismo. Pero en general, la pareja se conformó con bastante facilidad y naturalidad. Víctor dio el primer paso hacia su futura esposa. Como es habitual en un hombre, invitó a la chica al cine, e Irina aceptó encantada. Finalmente se iría a la ciudad con su amiga y se ocuparía de sus propios asuntos. Al fin y al cabo, no solo Valeria puede salir. Irina recibió permiso especial de su padre para esa salida, lo cual era bastante importante. No tenía que escabullirse de casa sin hacer ruido y luego volver a hurtadillas a su habitación. Su relación se desarrolló en el libro de texto: flores, citas, cumplidos y besos. Entre los jóvenes surgió la simpatía, y como era de esperar, pronto llegó la pedida de mano. A Irina le pareció interesante y muy emocionante. ¿Cómo será vivir sin padres? ¿Qué significará ser dueño de uno mismo? Estaba acostumbrada a contar con las opiniones y la autoridad de su padre, pero ahora él no estaría. ¿Podría Víctor convertirse en su apoyo fuerte y fiable? No parece tan influyente ni tan fuerte. Quizás todo esté aún por delante para Víctor. El día antes de la boda, Valeria se alegró sinceramente por su hermana. Veo que estás locamente enamorada de ese Víctor tuyo. Tienes razón. Ella es genial. Y yo también espero vivir algo parecido algún día. Pero, ¿qué pasará con tus amigos, con los que vas a discotecas y al cine? Irina estaba realmente sorprendida. Valeria ya había tenido varios romances casuales que fueron presenciados, o más bien escuchados, por su hermana mayor. Irina consideraba a su hermana menor impulsiva y un poco huidiza. Bueno, eso es solo un juego, son amigos. Sueño con un sentimiento real que te deje sin aliento. Irina se casó y se mudó con su marido a un enorme apartamento en el centro de la ciudad, regalo de sus padres. Comenzaba para ella una vida completamente nueva. Resulta que al vivir bajo del ala de su padre, Irina se perdió de muchas cosas. Su padre había protegido a sus hijas de todo. Por eso, cuando cumplió 20 años y pico, ni siquiera podía imaginar lo divertida e interesante que podría ser la vida. Víctor literalmente abrió un mundo nuevo para su joven esposa. Iban juntos a discotecas, paseaban por las calles de la ciudad hasta el amanecer y organizaban fiestas en casa. Era divertido y emocionante. Irina incluso empezó a entender a su hermana pequeña. Es lo que ella trae. Allí es donde se escapa constantemente. Mientras tanto, Valeria trabajaba como economista en una de las empresas de su padre. Las cosas iban bien. Pero Valeria decía a menudo a Irina que no era lo que ella quería. Me gustaría trabajar con la gente. Compartió sus sueños con su hermana más de una vez. Quizá incluso con niños. Aquí todos son números, papeles e informes. Siento que es un trabajo inútil. ¿Por qué inútil? Ayudamos a nuestro padre a llevar su negocio. Disfrutaba con ese tipo de trabajo. Profundamente. En los informes, con placer. Desentrañaba esquemas complejos y corregía errores en los presupuestos. Era tranquilo y fascinante. Pero trabajar con personas, bueno, no, es demasiado impredecible. Demasiado agotador y emocionante. Y entonces Valeria, de alguna manera imperceptible, cambió. Irina, que la conocía mejor que nadie, se dio cuenta enseguida de que su hermana tenía un secreto. Ojos pensativos y soñadores. Una sonrisa que de vez en cuando iluminaba su rostro. Algo era diferente en su hermana pequeña. Un día, cuando Valeria vino a visitar a su hermana mayor, Irina le hizo una pregunta que llevaba tiempo haciéndole. ¿Qué te está pasando? Veo que te ha pasado algo. Dímelo. Valeria miró a su hermana y no pudo ocultar su sonrisa. Iluminaba el bello rostro de Irina con un resplandor interior, haciendo aún más atractivos ya sus perfectos rasgos. Era como magia. Irina se sorprendió. Tienes razón, hermanita. Realmente tienes ojos de diamante, dijo Valeria con un toque de melodía en la voz. Sí, tengo noticias. Conocí a un chico y por fin me enamoré. Como solía soñar, la sensación de vértigo, mariposas en el estómago y todas esas cosas románticas. Vaya, exclamó Irina. No sabía si alegrarse por su hermana o preocuparse. Era poco probable que el elegido de Valeria fuera el larguirucho y aburrido Sergei, el hijo del socio comercial de su padre, a quien ambas viejas amigas llevaban tiempo preparando como posible marido para Valeria. Cierto que la novia no se tomaba esas conversaciones en serio. Las consideraba bromas, pero Irina lo sabía.
Ella lo entendía, su padre no bromeaba. Tarde o temprano obligaría a Valeria a casarse con Sergei. Era difícil imaginar una pareja más dispareja. Todavía no puedo creer que nos hayamos conocido. Fue una coincidencia. Este encuentro nunca podría haber ocurrido. Pero nos conocimos y ahora soy feliz. Valeria compartió su alegría. Irina sonrió, pero se sintió incómoda por dentro. Mientras tanto, Valeria hablaba de su nuevo conocido. La gente suele hablar con placer de aquellos a los que quiere, y lo mismo ocurría con la hermana pequeña de Irina. Al escuchar a la elegida de Valeria, Irina se puso cada vez más tensa. No, su padre nunca aprobaría semejante elección, y Valeria desde luego no daba marcha atrás ni se rendiría a la voluntad de sus padres. Ella tenía un carácter diferente. ¿Qué pasaría? El tipo se llamaba Anton. Irina no entendía muy bien cómo se habían conocido. Valeria no se detuvo en ese momento. Con gran entusiasmo hablaba del joven. Se conocieron en un campo de fútbol, interrumpió Alice. No me lo esperaba, sonrió la mujer. Anton es comprensible que fuera deportista. Solo le vi una vez, pero me di cuenta de que claramente respeta el deporte. ¿Cómo acabó Valeria allí? Fue con una amiga a ver el partido del barrio. Era agradable para ella contribuir con su pieza a esa historia, añadir una pieza que faltaba para el rompecabezas. Irina no sabía nada de lo que Alice sabía. Y Anton. Mi padre se fijó en ella y para presentarse lanzó una pelota hacia las chicas. Así fue como sucedió todo. Realmente pura coincidencia. Irina negó con la cabeza. Valeria dijo la verdad. Ese encuentro podría no haber ocurrido nunca. Parece que fue el destino. Al descubrir los datos sobre el elegido de Valeria, Irina quedó desconcertada. Guapo y encantador graduado del orfanato, recién terminado el colegio y cumplido el servicio militar, propietario de un minúsculo apartamento en el distrito más alejado y desfavorable de la ciudad, empleado de la fábrica local, que ganaba magros ingresos, sin mérito ni perspectivas. No podía imaginarse un partido mejor. Un yerno así no aparecía ni en las peores pesadillas de su padre. Al principio Irina temió que Anton fuera un estafador cualquiera. Su padre le había advertido que como hijos de padres ricos, en algún momento podrían encontrarse con individuos así. Eran astutos, taimados, decía tu padre. Sabían sobrevivir y adaptarse. Por eso jóvenes eran profesionales del engaño. Muchos caían en la trampa, incluso señoras experimentadas, por no hablar de las jovencitas. Pero entonces, cuando Irina vio a Anton, se dio cuenta de que se había preocupado en vano. El joven estaba sinceramente enamorado de su hermana. Se veía en sus ojos. Se veía en cada gesto. Abrazaba a Valeria con tal ternura tomándola por los hombros o de la mano. Era imposible fingirlo. Por el contrario, el chico intentaba ocultar sus sentimientos a los demás. Era evidente que era modesto y realista, directo y genuino, dispuesto a hacer cualquier cosa por su amada. Anton causó gran impresión en Irina. Sí, con una persona así, su hermana sería realmente feliz. Sin embargo, esa unión no estaba destinada a producirse. Sería breve, y luego, cuando su romance llegue al conocimiento de su padre, él le pondría fin rápidamente. Los padres tenían planes completamente distintos para el futuro de su hija menor, y últimamente él los mencionaba con más frecuencia. Vamos a hacer que te cases con Sergei. Entonces podré estar tranquilo, bromeaba el padre, mirando a Valeria. Y que sufra contigo después. No sonaba demasiado grave, pero el cabeza de la familia pretendía efectivamente casar a su hija con el hijo de un socio, y todo el mundo, incluido Valeria, lo sabía. De ninguna manera, respondió Valeria en el mismo tono de broma. Definitivamente no, Sergei. Prefiero pasar toda la vida soltera que ser la esposa de un tipo tan aburrido. El padre comenzó inmediatamente a enumerar las virtudes del futuro yerno y las perspectivas generales del matrimonio. Sergei es ambicioso, fuerte y prometedor, y ya ha conseguido mucho en los negocios y tiene muchas victorias por delante. Ese es su carácter, admiró el padre. Aún es joven, pero ya se le nota la dureza. Va a llegar lejos, así que no levantes la nariz. Sobre todo porque el chico está claramente enamorado de ti. No lo asustes. En eso el padre no se equivocaba. Sergei tenía realmente determinación y fuerza. Vivir con él sería casi lo mismo que vivir con su padre. La muchacha tendría que convertirse en una réplica de su madre, silenciosa, sumisa, anticipándose a todos los deseos de su marido, y temerosa de provocarle un disgusto. Pero Valeria no era así.
No podía vivir así. Irina lo comprendía perfectamente. Valeria nunca se casaría con Sergei, por mucho que su padre insistiera o tratara de persuadirla. Sobre todo ahora que tenía a Anton. Eran tan felices juntos. La joven pareja realmente se complementaba, como dos mitades de un todo. Irina se preocupaba por toda la situación. Su padre hablaba cada vez más de la inminente boda, como si ya estuviera decidida. Valeria discutió con él, intentando explicarle que no estamos en la Edad Media, donde los padres no piden el consentimiento de sus hijos para casarse. Los padres se pusieron tensos, intentando transmitir a su hija menor que él sabía mejor cómo actuar en esa situación. Tengo experiencia, contactos, miles de ejemplos ante mis ojos. Irina se casó con la persona que elegí para ella y está feliz. ¿Y lo mismo contigo? No, gritó Valeria en su cara. Estoy cansada de que no me tengas en cuenta, ni siquiera en estos asuntos. Soy una persona adulta y establecida. Sin mí no eres nada. Todo lo que tienes, educación, trabajo, vivienda, tus baratijas, es por mí. ¿Dónde estarías sin tu adinerado papá? Fregando platos, bajando papeles de la tercera en la oficina por centavos y estirando solo el dinero hasta el día de paga. Todo lo que tienes es mérito mío. No tengo lo principal, libertad. Siempre me siento como en prisión e incluso ahora. Escándalos similares ocurrían con frecuencia en casa. Valeria intentó razonar con su padre, transmitirle su punto de vista, pero solo consiguió empeorar las cosas. Los padres decidieron precipitarse a la boda y comenzaron los preparativos. Aguantaremos y acostumbraremos, les aseguraron el cónyuge y a la hija menor cuando expresaron sus dudas. Quizá esperar un poco, sugirió Irina. Deja que Valeria se calme, que se tranquilice. Comprenderá que tienes razón, pero ahora es mejor no presionarla. Ya ves, grita por su menor provocación. Por eso creo que es hora de que se case. Sergei definitivamente la manejará. Sabe que no va a tener un cordero dócil y estará preparado para las dificultades. Es un hombre de verdad. En aquel momento Irina sintió que su padre trataba a Sergei con más respeto y simpatía que con su propia hija. Valeria le contó sin querer a su padre lo de su relación con Anton. Ocurrió durante una acalorada discusión. Nunca te importó nada. No te importan los sentimientos de los demás miembros de la familia, acusó Valeria a su padre. Ni mamá, ni Irina, ni yo tenemos derecho a hablar y a hacer lo que queremos. Es porque soy responsable de ti, repitió el padre los mismos argumentos. Soy responsable de ustedes, así que controlo todo lo que puedo. ¿Crees que es fácil? Sobre todo cuando tienes una hija tan testaruda y desobediente como tú. Es que estás acostumbrada a que todo el mundo te obedezca. Siguió argumentando Valeria. En algún momento a Irina le había gustado acercarse a su hermana, tomarle de la mano y llevarla a alguna parte. Es que no entiende que solo está empeorando las cosas. Por cada palabra su padre aprieta más el puño. Pero Valeria no tiene miedo ya. Le habla directamente diciéndole todas las cosas que llevaba tiempo queriendo expresar, pero no se había atrevido. Acusó a su padre de control total e incluso le llamó tirano. La boda tendrá lugar dentro de un mes exactamente, pronunció finalmente su padre, en un tono que dejó claro a todo el mundo. Así será. Veo que necesitas urgentemente una mano firme. Sergei es la persona que lo manejará contigo. Estoy seguro. ¿No me acercaré a él? Tampoco vas a escapar. Me voy a escapar. Tengo a alguien a quien quiero y él me quiere a mí. Definitivamente estaremos juntos, lo quieras o no. Y no me importa, ¿entiendes? Valeria vaciló, dándose cuenta de que había dicho algo innecesario. Era demasiado pronto para contarle a la familia lo de Anton, pero su padre ya lo había oído todo, y en sus ojos brilló la preocupación. ¿Quién es? Seguro que no te vas a enterar, negó Valeria con la cabeza. Y no tiene nada de especial. No, solo lo dije en caliente. Es solo un amigo, no importa. Valeria intentó desesperadamente arreglar la situación. Pero era difícil ocultar la verdad a su padre. Se trataba de entender bien a la gente. Y se había dado cuenta de que su hija menor estaba realmente liada con alguien más.
una relación bastante seria. Por su parte, su padre se enteró de lo de Anton. Al parecer tenía a alguien vigilando a Valeria. Quizá incluso habría contratado a un detective. Al final sus padres tuvieron suficiente información exhaustiva sobre Anton, el huérfano sin dinero ni vivienda adecuada. Naturalmente su padre se puso furioso. Llegó a la conclusión de que Valeria quería provocarle deliberadamente y eligió a la persona más inadecuada imaginable. «Podrías haberte metido con un vagabundo mejor», espetó su padre con desagrado tras una cena familiar. Víctor, el marido de Irina, se fue a un largo viaje de negocios, así que ella volvió a casa de sus padres por un tiempo. Quería apoyar a Valeria en ese periodo tan difícil para ella. ¿Quién lo hubiera dudado? «Has vuelto a meter las narices en mi vida», suspiró Valeria. «Bueno, ahora que lo sabes todo, supongo que puedo irme. Hace tiempo que quería hacerlo». «Adelante», aceptó inesperadamente su padre con calma. «Vete, ahora mismo. No te vas a llevar nada, ni joyas, ni ropa, ni tu iPhone, que cuesta más que el apartamento de tu pobre novio. Porque yo compré todo para ti, y tú no me respetas ni me aprecias. Así que vive la vida por tu cuenta». «Por supuesto», asintió Valeria, levantándose de la mesa. «Iré a mi habitación, tomaré mis documentos. Al menos tengo derecho a eso. Y a partir de mañana tampoco trabajarás en mi empresa», continuó su padre. «Vive como quieras, si eres tan grande e inteligente». Valeria volvió a sentir en silencio. Luego fue a su habitación, recogió rápidamente sus documentos y bajó. «Gracias por entenderme por fin», sonrió a su padre. «Algún día te vas a ablandar y podremos comunicarnos como padre e hija». Valeria se fue. Se fue con Anton y empezaron su vida juntos. La chica consiguió trabajo como profesora en una escuela primaria. Tuvo que hacer cursos con los especiales de formación, pero según ella incluso disfrutaba aprendiendo. Y el trabajo en sí le producía una gran alegría. «Soy tan feliz», compartió Valeria con su hermana. «Anton y yo nos apoyamos mutuamente en todo. Es tan cariñoso, tan atento, trabaja mucho para mí. Es tan dulce y se preocupa por mí más que mi padre. Todavía no lo entiendo, ahora soy realmente feliz. Feliz con mi amado y por fin soy libre». A Valeria también le encantaba su nuevo trabajo. Siempre había querido trabajar con personas, especialmente niños. Disfrutaba viendo el impacto de sus esfuerzos, haciendo más felices a los demás y ahora, por fin, Valeria sentía que estaba en el lugar adecuado. Pero Irina no creía que su padre fuera a dejar sola a Valeria. A menudo le veía de mal humor y comprendía perfectamente quién era el causante de todas esas preocupaciones. No, su padre no se rendiría. No dejaría marchar a Valeria tan fácilmente. Aún esperaba que volviera arrastrándose, pidiendo perdón, incapaz de soportar las penurias de la pobreza. Pero no fue así, y su padre estaba cada vez más enfadado. Un día Irina escuchó una conversación entre su padre y un viejo amigo, y el diálogo confirmó sus sospechas. Simon, el jefe de la policía local, fue a su casa a tomar un café. Nada fuera de lo común. Ocurría a menudo. Su madre, como siempre, puso una mesa preciosa para sus viejos amigos. Se sentaron un largo rato y luego fueron al estudio de su padre. Irina volvió a pasar la noche en casa de sus padres. Los viajes de negocio de Víctor se habían vuelto demasiado frecuentes. Estaba trabajando en un nuevo proyecto que le obligaba a viajar a distintas ciudades, y a Irina no le gustaba estar sola. Se sentó un rato en el salón, viendo la televisión y luego se fue. Su camino la llevó más allá del estudio de su padre. Y así fue como se convirtió en testigo accidental de su conversación. No, Irina nunca se había caracterizado por su excesiva curiosidad. Los hombres hablaban en voz baja. Irina había pasado de largo. Pero si no hubiera oído de pronto el nombre de su hermana, eso la hizo detenerse y escuchar. «Sabes, pensé que volvería arrastrándose. Después de la semana. Bueno, hace como un mes. Esa tonta vive como si todo le conveniera. La pobreza, con un tipo mendigo e indiferente. Con un ser querido, el cielo. Está hasta en una choza», comentó Simon, pensativo. «Simplemente es tonta.
Es joven y no entiende que está arruinando su propio destino con sus propias manos. Coincidió. Siempre sentía junto al padre, ya que patrocinaba muchos de sus proyectos. Necesito tu ayuda. ¿Cómo podemos encarcelar a ese tipo de Valeria lo más lejos posible? Valeria va a enloquecer, sufrirá y se calmará. Se da cuenta de que tendré razón. Después de todo, su amorcito resultará ser no solo un indigente, sino también un criminal. Llevo mucho tiempo diciendo que todos los vicios vienen de la pobreza. Que lo vea por sí misma. Irina se enfadó. Sabía que su padre siempre lograba sus objetivos. Pero a ese precio. Realmente estaba dispuesto a encarcelar a una persona honesta solo para firmar su dominio. De repente se sintió desesperadamente apenada por Anton. No se merecía eso. Era un tipo sincero y amable. No es justo. ¿Qué puede hacer? Simon haría lo que su padre le diga. Ese hombre le debe mucho a su viejo amigo. Eso se puede hacer, respondió Simon, como confirmando los pensamientos de Irina. Hay esquemas infalibles. Tu yerno fracasado será encarcelado y se irá muy lejos durante mucho tiempo. Bueno, gracias, amigo mío. No olvidaré tu ayuda. Claro que no. Al volver a su habitación, Irina marcó inmediatamente el número de su hermana y se lo contó todo. En retrospectiva, Irina pensaba a menudo en lo que debía haber hecho en aquella situación. Siempre llegó a la conclusión de que lo había hecho todo bien. Si Anton hubiera sido encarcelado, Valeria seguramente habría tenido que volver a casa. Su padre habría conseguido su conformidad. Después de todo, habría tenido a Anton como palanca, mediante amenazas y persuasiones. Valeria habría elegido a Sergei y se habría quedado en la ciudad, cerca. Pero resultó que la propia Irina se privó con sus propias manos de la persona más cercana, su hermana, porque al día siguiente Valeria y Anton desaparecieron de la ciudad. Simplemente se esfumaron. Y sin embargo Irina sintió que había hecho lo correcto. Al menos su hermana sería feliz. Para ella es tan importante. Libertad. Una persona querida, un trabajo interesante, aunque no fuera prestigioso. Muchas gracias por avisarme, dijo Valeria. Siempre ha sido leal y fiable. Si hubieran encarcelado a Anton, yo habría ido por él. Habríamos sido infelices y ahora hay que huir de la ciudad. Y rápido. Probablemente no nos veamos en mucho tiempo. ¿Hacia dónde huir? Irina estaba asustada. Solo ahora empezaba a darse cuenta de que ella y su hermana se separarían por muchos años. Aún no lo sé. Anton y yo todavía tenemos que resolverlo. Pero no podemos quedarnos aquí. No hay nada que nos retenga, la verdad. Esa frase rascó desagradablemente a Irina. ¿Cómo es posible que no haya nada que la retenga? ¿Y qué pasa con su hermana mayor? Solo de ti. Es solo de ti de quien lamento separarme, añadió Valeria, como si leyera los pensamientos de Irina. Aquella fue la última conversación entre las hermanas. Irina no lo sabía entonces. Parecía imposible. Tarde o temprano creía que Valeria y ella volverían a verse y todo estaría bien. Pero el destino tenía otros planes. Papá se puso furioso cuando se enteró de que habían desaparecido. Irina miró con tristeza a Alicia. Los buscó, contrató detectives, hizo informes con la policía, puso el mundo de cabeza. Pero Valeria y Anton se esfumaron. Sin rastros, nada. Ahora lo entiendo, lo descubrí hace poco. Fueron muy lejos, debían estar asustados. Incluso cambiaron sus documentos. Intentar encontrar a esa pareja en nuestro vasto país es como buscar una aguja en un pajar. Papá tuvo que aceptarlo. Alice aclaró, encontrando difícil de creer que una persona acostumbrada a la sumisión total se rindiera tan fácilmente. No inmediatamente. Fueron muchos años en los que intentó encontrar a Valeria. Pero ella y Anton se escondieron bien y aparentemente eran felices, porque Valeria nunca nos contactó. Así que todo estaba bien con ella. Probablemente querría comunicarse conmigo, pero tenía miedo. Valeria sabía qué clase de persona era nuestro padre, y estaba feliz de librarse de su influencia. Empezó una nueva vida. Es realmente cierto.
Alice palmeó los ojos confundida. Lo que oía no encajaba con lo que entendía. Mamá rara vez habla de su familia. Yo era demasiado joven para indagar. Ahora me resulta interesante. Pensaba ahondar en esa cuestión en el futuro. Sí, es verdad. Solo que ahora nuestro padre ha cambiado. Le han diagnosticado una enfermedad y no le queda mucho tiempo. Las conexiones del dinero no ayudan. Ha reevaluado muchas cosas al borde de la eternidad y se ha dado cuenta de lo equivocado que estaba. La historia con Valeria le atormenta. Quiere pedir perdón y también está dispuesto a disculparse ante Anton. Ahora solo es un viejo enfermo que quiere ver a su hija antes de morir y admitir su error. Y mi padre me pidió que encontrara a mi hermana. No podía negárselo, sobre todo porque echo de menos a mi hermana pequeña desde hace muchos años. Además, ya no hay ninguna amenaza para ella. Valeria se alegraría de saberlo. ¿Cómo te las arreglaste para hacer eso?, preguntó Alice. Tú misma has dicho que los detectives no han podido. Bueno, contraté a nuevos detectives que tampoco pudieron hacerlo. Entonces el azar volvió a jugar su papel. Me topé con una foto en internet. Había una profesora posando con su clase contra unas colinas. Probablemente sea mamá con la cuarta clase D sobre el fondo del yacimiento. A menudo iban de excursión allí. A veces me llevaban con ellos. Sí, tu madre estaba allí. Ha cambiado con los años, pero la he reconocido. Quizá uno de los niños tomó la foto en una red social. Seguí el enlace, averigüé la ciudad y el nuevo lugar del trabajo de Valeria. Sin embargo, no pude encontrar la página de mi hermana, ni la de Anton. No utilizan redes sociales, dijo Alice. Lo entiendo. Tienen mucho miedo de que mi padre los encontrara. Entonces era una persona que daba mucho miedo. Irina suspiró. Todo el mundo comete errores. Pero mientras una persona esté viva puede enmendarse. Siempre hay la oportunidad. Sí, él está vivo, pero mi madre no, respondió Alice. ¿Y cómo le va a pedir perdón? Ahora tengo miedo. Esa noticia lo destrozará. Apenas me contuve cuando supe lo que le pasó a Valeria. Aún no se lo he dicho a mis padres. Esperan y esperan. Es bueno que te tengamos, eres como un rayo de luz y una encarnación de esperanza. Creo que sería más fácil para él si te pide perdón, al menos a ti y a Anton, si es que quiere hablar con él. Alice estudió atentamente el rostro de Irina. Por fin comprendía por qué aquella mujer le resultaba tan familiar. Al fin y al cabo sus rasgos eran iguales, y Alice veía su propio reflejo todos los días. Tía y sobrina se parecían, como dos gotas de agua. Ahora las palabras de su madre se hacían más claras. Alicia recordaba cómo su madre a veces la miraba largamente con una sonrisa en los labios, y luego repetía que se parecía increíblemente a una persona muy buena. Así que se refería a eso, a su hermana mayor. Cuando Alice creció, su madre seguramente se lo habría contado todo, pero la tragedia llegó a su vida. Y el secreto se quedó como un secreto. Era demasiado doloroso para su padre recordar el pasado. No se sabe cuánto tiempo se descongelará. De no ser por Irina, Alice habría permanecido en la oscuridad durante mucho tiempo. De repente la niña le tendió la mano con un fuerte impulso. Ella comprendió su anhelo y la abrazó fuertemente. Así quedaron sentadas. Irina acarició el pelo de su sobrina y la niña se apretó más a ella. Y ese gesto pareció tan natural, corriente, como si Alice e Irina se conocieran de toda la vida. La niña sintió que se había ganado a otra persona cercana y querida. Al darse cuenta de ello, las lágrimas corrieron por sus mejillas.